Buenos días, buenas tardes, estudiantes. ¿Están ahí? Buenas. Bueno, Bueno, bienvenidos a nuestra quinta clase, nuestra quinta sesión de en torno al tema del ensayo, paso a paso. Y en esta ocasión voy a empezar a trabajar en torno a los temas, al tema de los tipos de argumentos. La clase anterior estuvimos trabajando en torno a los tipos, a los argumentos como tal, a la estructura argumentativa. Ya habíamos establecido que el argumento era una construcción que implicaba por lo menos unas cuatro partes, ¿no? Ya habíamos explicado que esa estructura argumentativa o el final de la estructura argumentativa implica la presentación de una evidencia o de un sustento, ¿no? Eh, Casualmente, ese sustento o esa evidencia que se utiliza en un texto argumentativo suele ser o suele referirse a un dato externo, es decir, a una información que está fuera del texto original. Y esa información corresponde o también se debe entender como un tipo de argumento más, ¿no? Solo que cuando adquiere un valor argumentativo, es decir, deja de tener un valor expositivo y adquiere un valor argumentativo. Es decir, no es lo mismo decirle a alguien, por ejemplo, a que has leído una noticia de que, bueno, de que se va a volver o se va a mantener la, la virtualidad, porque leíste una noticia de que el Omicron, por la variante Omicron, se va a mantener la virtualidad, ¿no? En ese caso, cuando tú usas esa información con una intención exclusivamente informativa, no hay allí una cualidad más allá de presentar datos. Distinto es si yo utilizo esto con una intención argumental, ¿no? Es decir, cuando yo los utilizo con la finalidad de convencer a alguien, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizábamos datos externos como sustento para probar nuestros razonamientos, dichas evidencias se convierten también en un tipo de argumento. Y ese argumento tiene la intención principal de convencer, por lo que se trata de una estrategia cognoscitiva, ¿no? Decíamos nosotros en la clase anterior que tratábamos o debíamos manejarnos por el razonamiento, más no por las emociones, ¿no? Y en este sentido, razonar es una estrategia que se dirige más bien hacia el ámbito de lo cognoscitivo. Es decir, yo movilizo, digamos, sus conocimientos, lo que usted sabe, para con esa intención poderlo movilizar, poderlo convencer de algo, ¿no? Es decir, no es una estrategia que va hacia las cuestiones emocionales, ¿no? Sino hacia las cuestiones racionales, que en este caso sería opuesto a lo que nosotros entenderíamos, por ejemplo, como las emociones, ¿no? Las emociones se utilizan más bien con una intención persuasiva, ¿no? Es decir, uno puede apelar a la razón u otro es decir, apelar a la emoción, ¿no? Yo puedo movilizarlo a usted haciéndolo pensar o movilizarlo a usted haciéndolo sentir, ¿no? Entonces, decíamos que en la clase anterior habíamos llegado a la conclusión de que definitivamente razonar es el ejercicio de convencer es muy diferente al ejercicio de persuadir, ¿no? Y en función de esto, ustedes van a encontrar que existen algunos argumentos que se entiende pertenecen a la lógica y otros argumentos que pertenecen a la persuasión, ¿no? En esta clase no voy a hacer una explicación tan extensa de los argumentos persuasivos porque por factor tiempo también puede ser muy extenso. Entonces yo me voy a centrar exclusivamente en los argumentos que sí deberíamos usar comúnmente en la escritura académica, como son argumentos de tipo racional. Pero ojo, argumentos que tengan una lógica racional, porque también
la lógica puede ser emocional, ¿no? Y a veces hay argumentos hay estrategias argumentativas que parecerían ser muy válidas, pero en realidad son argumentos que en realidad se los conocen como falacias, ¿no? La falacia es toda aquella estructura que aparenta un proceso argumental, es decir, se maneja la misma estructura, se presenta una premisa, se presenta una tesis, se presentan unos argumentos y hay una evidencia, pero el problema es que la evidencia que se presenta no es lógica o no se sustenta en el razonamiento. Por ejemplo, yo puedo decir que, digamos, yo puedo decir que vamos a formar grupos, pero en el grupo veo que se va a conformar por Elaine y Denise, yo la voy a nombrar a Denise como directora del grupo, porque en otras ocasiones Elaine ha estado muy distraída. Entonces, eso, por ejemplo, si usted lo escucha, parecería lógico cuando yo lo planteo de esa forma. Es decir, estoy diciendo que Elaine no va a ser la que dirija el grupo, sino Denise, porque en muchas ocasiones Elaine ha estado distraída. Entonces, ¿de qué me estoy valiendo yo para no permitir que Elaine sea la que dirija el grupo? De lo que no está atenta Ok, y está distraída ok, siempre. sí, pero eso es una estrategia que se sustenta no en una realidad, es decir, está basada en una suposición, o más que nada en una experiencia personal. Es decir, yo estuve en la clase como el profesor y vi que en esas dos ocasiones Elaine estaba distraída. Entonces, mi experiencia me dice que ella no va a poder dirigir el grupo. Fíjense que parecería que hay una lógica, ¿no? Eso es lo bastante interesante de las estrategias persuasivas. Las estrategias persuasivas parecen ser muy lógicas, ¿no? Pero en realidad son falacias, porque se agarran en torno a situaciones que no están comprobadas. El hecho de que Elaine en esa clase haya estado distraída, por lo menos esas dos clases haya estado distraída, no me da a mí la seguridad de que en la clase de hoy ella no pueda moverse o dirigirse muy bien en la actividad, ¿no? Entonces yo estoy haciendo una generalización, o en este caso una falsa equivalencia debido a lo que yo he visto en la experiencia, ¿no? Entonces, es muy fácil perderse en la argumentación cuando caigo en este tipo de argumentos, en este tipo de falacias, ¿no? Entonces, voy a ir describiendo, por lo menos de forma rápida, cada falacia y luego me voy a centrar exclusivamente en los argumentos racionales, ¿no? Bueno, partiendo de lo que son los argumentos racionales, los voy a nombrar y luego los voy a explicar claramente, ¿no? Se entiende que un argumento racional es aquel que está, como acabamos de decir, apoyado en una estrategia cognoscitiva, es decir, se ponen en juego las habilidades mentales del interlocutor, ¿no? Entonces, uno es apelando a los argumentos de autoridad, o en este caso a la experticia, a la experiencia. Cada vez que yo cito o utilizo como sustento la opinión de un organismo o de una persona calificada, es decir, una persona experta para opinar, hago uso de un argumento racional, es decir, un argumento de autoridad, ¿no? Fíjense que también la autoridad puede darse como una falacia cuando hago uso de la falsa autoridad o también del argumento de fama. Es decir, que lo que se dice no está sustentado por alguien que es experto, sino que aparentemente da cuenta de una autoridad que no la tiene. Lo mismo pasa con la fama, ¿no? Si yo digo de pronto que, digamos, yo voy a consumir, digamos, aceite Valvoline porque lo usa Antonio Valencia, ¿no? Entonces, Antonio Valencia en las propagandas de Valvoline sale con la camiseta de Valvoline y sale usando
cogiendo el aceite y poniéndolo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, lo usa Antonio Valencia, entonces debe ser bueno. Ahí hay un argumento de falsa autoridad y de fama, ¿no? Primero, porque se está sustentando en que él, en la fama de Valencia, se agarra la publicidad para vendernos un producto. Y falsa autoridad, porque dudo que él pueda tener un conocimiento más allá del fútbol sobre vehículos, ¿no? Es decir, bueno, no digo que no sepa, ¿no? Pero que él de pronto sea experto, claramente no, ¿no? O sea, él es futbolista. Entonces, a no ser que él tenga aparte un título de mecánica automotriz, podría yo tomarlo en consideración, ¿no? Luego tenemos los argumentos lógicos, que son aquellos que se entienden como son lógicamente, socialmente aceptados. Ya los voy a explicar, como digo, paso a paso, ¿no? Tenemos los argumentos de analogía, que son las referencias a casos o ejemplos, los argumentos de hechos, que hacen referencia a datos reales, o es decir, a la ciencia, los argumentos de causa-efecto, que hacen referencia a secuencias lógicas, los argumentos estadísticos son los que se sustentan en encuestas, cifras, los argumentos de justicia, en leyes, códigos, y los argumentos de tradición, que se sustentan en costumbres o rasgos que pertenecen a una cultura, ¿no? Estos son argumentos que son válidos usar, bien utilizados obviamente, en el discurso académico, ¿no? En los textos académicos. ¿Qué argumentos no son válidos ya hablando de los argumentos persuasivos? Ok, partimos primero por la experiencia personal, como acabo de decir, cuando yo asumo que una experiencia, un hecho, es suficiente o definitorio para poder establecer una lógica, ¿no? Es decir, el hecho de que me haya pasado a mí me da supuestamente la capacidad de poder argumentar de forma lógica, ¿no? Es decir, si yo voy a un centro comercial y me encuentro con la mesa que está sucia, ya eso se entiende que es falacia porque no puedo yo tomar un hecho aislado como definitorio para decir que el centro comercial tiene problemas de limpieza. Tal vez soy la persona más salada del mundo y a mí me tocó la mesa sucia, ¿no? Pero eso no es suficiente para poder establecer una generalización. Por eso es que la experiencia personal es prima hermana de la generalización. Cuando a mí me da la posibilidad de poder generalizar o porque la mayoría lo dice, yo me sostengo en eso, ¿no? Por ejemplo, eh, muchas publicidades utilizan el famoso argumento de generalización cuando dicen la cerveza de los ecuatorianos, ¿no? O decir que a todo el mundo le gustan los fideos de Doña Petrona, ¿no? Cada vez que yo hago este tipo de afirmaciones, me sostengo en la idea de que hay una mayoría, hay una generalización que está funcionando al interior de este tipo de argumentos. Por favor, si tienen alguna pregunta, alcen la mano porque tengo que salir de la ventana para poder ver quién está escribiendo. Entonces, alcen la mano y yo les doy la palabra. ¿Alguien dijo algo por ahí? Joe Novoa, así es, se llaman ad populum, ¿no? Por favor, si tienes alguna pregunta, alza la mano y comparte, ¿no? Que es bienvenida, pero me tengo que, suena este cosita del chat y tengo que ver qué han escrito, ¿no? Ya, entonces tenemos la generalización, la falsa autoridad por la fama y la cantidad. A ver, cuando yo utilizo la cantidad o la calidad como, digamos, como formas de explicar la una a la otra, caemos también en un argumento o en un argumento persuasivo, ¿no? Digamos, es cuando se utiliza el concepto de cantidad para juzgar algo en función de que es bueno. Es decir, la calidad o la cualidad de algo se evalúa por su cantidad o viceversa, ¿no? Es decir, entre más tienes, entre más se tiene, más vale, ¿no? O a veces la calidad tiene que ver con, es mejor la calidad que la cantidad. Un ejemplo sería que una película
es la que ahorita está entre las, porque ha sobrepasado, digamos, tal serie ha sobrepasado la cantidad de personas que la han visto, ¿ya? Se podría suponer que es una buena serie, ¿no? Suponiendo, ¿no? Que esta serie del Juego del Calamar es una serie, es una serie de calidad porque está entre los primeros lugares de la cantidad de personas que han visto la serie, ¿no? Entonces, ha sido un éxito, ¿no? Decimos, la serie ha sido un éxito por la cantidad de personas que la han visto. Entonces, claramente allí se maneja una estrategia argumentativa persuasiva porque nos está dando a entender que su éxito o su calidad radica en la cantidad de personas que la han visto. Y sinceramente, después de ver la serie, hay películas o hay otras series u otras situaciones que realmente podrían considerarse mejores, ¿no? Pero bueno, cuando yo caigo en eso, incluso también es un argumento, es una falacia, porque ahí en cambio me estoy basando en argumentos estéticos, ¿no? Los argumentos estéticos son los argumentos que se sustentan en ciertos cánones de belleza que se imponen en la cultura, ¿no? Es decir, estos cánones, como son cambiantes y pertenecen también a algo que se gesta en la cultura, no son válidos, ¿no? Porque no pueden ser aplicables a todos los casos, ¿no? Por ejemplo, juzgar la estética de una obra actual según la estética de los griegos, ¿no? O sea, yo no podría juzgar bajo la misma estética las obras actuales porque según esa lógica la, la- no sería estético según la mirada del mundo clásico, ¿no? Es decir, yo no puedo juzgar con modelos estéticos actuales, modelos estéticos de antaño tampoco, ¿no? Entonces, los criterios estéticos son sumamente subjetivos, ¿no? Eh, ya. Luego viene el argumento de tradicionalismo, ¿no? Por ejemplo, estos argumentos de tradición, que cuidado los confunden con el argumento tradicional. Es decir, hay un argumento de tradición que racionalmente tiene sentido, es lógico, ¿no? Este lo voy a explicar porque este no lo tengo en el listado de los argumentos que he puesto allí. A ver, supongamos que tengo aquí en el grupo voy a poner a Jessica, ¿ok? Supongamos que Jessica pertenece a una nacionalidad, ¿no? A una nacionalidad indígena. Ella es Shuar, ¿no? Y en su dinámica o en su aspecto de cultura, esta cultura Shuar utiliza, digamos, una serie de objetos para como parte de su indumentaria, ¿no? Utiliza de pronto unos maquillajes o utiliza perforaciones nasales, bueno, no sé, ¿no? Y resulta que Jessica asiste a un colegio, a una escuela, a una institución académica y la sacan de la clase por usar anillos y utilizar pendientes, utilizar este tipo de perforaciones y utilizar este tipo de maquillajes, ¿no? Eh, Según la lógica o según este tipo de argumento, el argumento de tradición cultural, como se trata de cuestiones que pertenecen a una colectividad, a un conjunto, a una minoría, es decir, son parte de su tradición, es parte de su costumbre, es parte de su cultura, la institución en este caso no puede bajo ninguna circunstancia limitar digamos que la expresión de la persona en cuanto a sus aspectos de cultura, ¿no? Es decir, bajo esa lógica, yo podría pegarle una superdemanda al colegio, por ejemplo, porque no están permitiendo que ella pueda expresar su cultura o los rasgos de su cultura en una institución, ¿no? Entonces, cuando yo apelo a este tipo de argumentos, cuando se refieren a cuestiones o costumbres de un grupo cultural, es válida, ¿no? Pero cuidado, esto pasa, digamos que en contextos en los que
digamos que en los que se enfrenta con otro sistema de culturas, ¿no? Por ejemplo, si usted va, por ejemplo, a un aeropuerto, ¿no? Y en su sistema de cultura está utilizar perforaciones o utilizar, yo qué sé, atravesarse la nariz con un pincho, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, pasar a Estados Unidos, lo más seguro es que te pidan que te quites todo eso, porque por aspectos de seguridad, tú no puedes cargar ningún objeto cortopunzante, ¿no? Entonces ahí, por más sistema cultural que tú tengas encima, ¿no? No podrías irte en contra del sistema cultural de otro contexto, de otro país, ¿no? Sin embargo, eso trae bastantes discusiones, por eso es un argumento bastante lógico. El argumento de tradición es un argumento bastante bueno cuando se lo utiliza bien, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos, digamos, no sé si ustedes han visto a los otavaleños utilizan el cabello largo. Entonces, han habido casos en los que en ciertas instituciones se les ha pedido digamos que a los otavaleños que se corten el cabello para poder ingresar a universidades o a ciertos espacios. Y ellos han utilizado como base para no permitir esto su aspecto cultural, ¿no? Es decir, se pueden llegar como a ciertos consensos, ¿no? Es decir, está bien, no le vamos a exigir que se corte el cabello, pero sí por lo menos que se lo recoja, ¿no? O que lo oculte en la medida de lo posible. Entonces, eh, digamos que cuando hay ese tipo de choques culturales por tradición, eh, lo lógico es que se lleguen a acuerdos, ¿no? Ahora, ¿cuándo es un argumento mal utilizado? Cuando usted apela a una tradición para asumir como algo que es propio, ¿no? Digamos que usted está en la universidad en época de carnaval y usted se le ocurre echarle un globo de agua, yo que sé, al profesor o al rector de la universidad, ¿no? Y usted me viene a decir que como es tradición en el país el, el carnaval y es tradicional el uso del agua para mojar a las personas, entonces por eso se está atentando contra su libertad de expresión cultural. Pues lo más seguro es que te saquen de la universidad o te pongan una multa, ¿no? Entonces, obviamente, eso es lo que se llama el argumento de tradicionalismo, ¿no? Asumir que esto es así. Generalmente el argumento de tradicionalismo también lo usamos cuando, digamos que eh, usted, supongamos que usted se quiere comer un cuy en Estados Unidos, ¿no? Eh, en ciertas partes de los Estados Unidos es prohibido el consumo de alimentos o el consumo de animales que sean de uso doméstico, ¿no? Aunque tradicionalmente hablando, en otros contextos, es muy probable que sí se los coman, ¿no? Por ejemplo, en Loja se comen a los perros, no sabía usted, Jane? En China se comen todo lo que existe por el mundo, todo lo que se arrastra, se lo comen, no sé. Eh, en la sierra, ¿no? Los comemos a los cuy cuando allá en los Estados Unidos son mascotas. Entonces, ahí ya en ese tipo de casos nos enfrentamos a argumentos ya de tipo tradicionalistas, ¿no? Luego vienen los argumentos de progreso. Hablamos de las falacias, no estamos hablando de argumentos persuasivos que no sirven, ¿no? El argumento de progreso o de avance es cuando yo apelo a que debe siempre considerarse como aquello que es nuevo, aquello que pertenece a lo innovador, ¿no? Es decir, que, digamos, bajo el argumento de progreso, yo voy a botar una casa que ha estado casi que 100 años ahí en Guayaquil, se está cayendo a pedazos, ¿no? Pero bajo el argumento del progreso, yo voy a decir, bueno, yo voy a demoler esto para construir un museo, ¿no? Entonces,
Fíjense que bajo ese tipo de argumentos se suele decir que, bueno, como esta casa se está cayendo a pedazos, ¿no? Y que esto puede ser, puede generar muchos problemas a las personas o puede generar algún accidente, lo que sea. Vamos a construir aquí un centro, yo qué sé, un museo o algo para que la zona tenga mejor imagen, ¿no? Entonces, se suele utilizar este tipo de argumentos como para decir que es mejor lo nuevo que lo antiguo. Y ahí, en cambio, ahí a ese argumento se responde el argumento de tradición, por ejemplo, el argumento racional. Por ejemplo, este argumento fue uno de los argumentos válidos que se utilizó para que esta famosa casa del cacao que queda en el centro no fuera demolida, porque se pensaba construir ahí algo, no recuerdo qué, pero se pensaba botar al piso esa casa y hacer creo que no me acuerdo si era un locales o lo que sea. Y algunas personas se unieron para decir que esa casa era parte de una cultura, de una tradición de Guayaquil, porque ahí había sido una casa donde se comercializaba el cacao, ¿no? Y era como tenían ya algunos años, ¿no? De haber existido y era como parte de lo que era nuestra cultura. Finalmente la municipalidad eh, no pudo demoler la casa, aunque por ahí dicen que hubo intentos de que la casa se cayera sola porque le volaron un pilar, pero la casa no se cayó y terminaron construyendo allí una especie de museo, ¿no? Terminaron haciendo una recuperación, una reconstrucción del lugar, ¿no? Que obviamente es más costosa porque tirarla y construir algo es más barato que recuperar algo. Pero bueno, de esa forma se pudo rescatar ese lugar, ¿no? Y así con muchos lugares, ¿no? Que se suelen utilizar ese argumento. Luego, bueno, tenemos la falacia estética. Ya, y la falacia de ética y moral se lo plantea como un argumento falso porque toda ética, toda moral es acomodaticia, es decir, tiene que ver mucho con el sistema de valores de una cultura, ¿no? Pero el sistema de valores, sabemos que los valores suelen ser sumamente subjetivos, ¿no? La moral es, aunque parezca mentira, es subjetiva, ¿no? Tiene criterios incluso, la moral tiene criterios estéticos, ¿no? Por ahí leía algo que en algún momento escribió Friedrich Nietzsche, que decía, si uno deja viva a una mariposa es un héroe, ¿no? Pero si uno mata a una cucaracha es lo mejor, o sea, es mejor, ¿no? O sea, entonces, bajo ese sentido, matar a una cucaracha es mejor que mantener viva una mariposa. Los dos son insectos, ¿no? Entonces, dice, la moral en realidad es estética, ¿no? Es decir, nosotros consideramos que algo es bonito o algo es válido porque es bueno, ¿no? Es decir, esta cualidad de lo bueno y lo malo es una cualidad bastante subjetiva, ¿no? Y que está sostenido en aspectos totalmente basados en la moral, ¿no? Y bajo ese sentido, muchos argumentos suelen disfrazarse de argumentos lógicos, pero en realidad se sostienen de lo moral, ¿no? Yo suelo poner como con mis estudiantes un ejemplo a manera de broma, que no es tanta broma, pero es si suponemos, por ejemplo, que tuviéramos a un estudiante, a un compañero, supongamos a Angie, trabajando para Fabio, ¿no? Y de pronto Angie es una empleada que llega tarde, se queda dormida en el trabajo, en algunos casos se han perdido cosas mientras ella estaba trabajando. Entonces yo les preguntaba a mis estudiantes, bueno, Fabio, si tú estuvieras como jefe de ella, de Angie, ¿cuál sería el proceder lógico, ¿no? Si tienes tantos problemas con esta empleada. Y bueno, y los estudiantes dicen, lógicamente yo la despido. Pero Angie
en ese sentido, digamos, supongamos que por algún motivo ella está embarazada. Supongamos que Angie tiene una discapacidad, ¿no? Aunque la lógica o las leyes me digan que yo puedo despedirla porque ella incumplió, la ética o la moral se me va a chocar, porque muchas personas van a decir, pero ¿cómo la vas a despedir si ella es mujer? ¿Cómo la vas a despedir si es madre soltera? ¿Cómo la vas a despedir si ella es una persona con discapacidad? Entonces, ahí venimos a enfrentarnos con este tema, ¿no? La ética o la moral como opuesto, ¿no? Como algo de aquello que no se puede hacer. Está mal que hagas eso, ¿no? Entonces, digamos, está mal que, por ejemplo, está bien que tú a una persona de dinero, yo qué sé, la golpees porque fue grosera con otra, ¿no? Entonces decimos, está bien porque fue grosera, ¿no? Pero sí está mal que unos policías golpeen a un vendedor ambulante porque los insultó. Entonces ahí está pues la moral, ¿no? ¿Cómo pesa? O sea, si es la policía o es los metropolitanos golpeando a un vendedor ambulante porque fue grosero y los insultó, entonces ahí los policías están siendo abusivos, ¿no? Pero si de pronto una persona de clase alta, ¿no? Un riquillo por ahí le dice algo a alguien y lo golpean, eh, pensamos, no, está bien porque ese hombre fue grosero, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Ahí viene la moral un poco a decirnos qué es lo que se puede y no se debe hacer. Finalmente, dentro de los argumentos persuasivos tenemos los que ya son en sí falacias, propiamente dichos, como la falacia de fe o confianza, que es básicamente, créeme porque yo lo digo. Es decir, eh, yo lo estoy diciendo, por lo tanto, tienes que creer en mí, ¿no? O sea, no dudes, ¿no? Eso yo lo sé, ¿no? Las falacias ad hominem, que son en realidad más que argumentar, lo que usted hace es atacar al otro, ¿no? Es decir, argumentar, por ejemplo, si Jessica está argumentando sobre que las librerías, digamos, ella me dice que las librerías independientes ofrecen a veces mejores productos que las librerías convencionales. Entonces yo le puedo responder a Jessica que, claro, tú dices eso porque porque eres dueña de una librería independiente, ¿verdad? Por ejemplo, eso no es un argumento, porque no estoy atacando al argumento, no estoy atacando lo que ella dice, sino la estoy atacando a ella. Estoy dando a entender que ella tiene intereses de por medio. Y eso es una falacia, ¿no? Lo que ella dice, yo debería argumentar lo que ella dice, ¿no? O contraargumentarlo, pero no, la estoy atacando a ella. Existen otras falacias, bueno, como les dije, no me voy a detener tanto porque después no puedo explicar las que sí nos interesa usar, pero eso usted los puede investigar, como son la de hombre de paja, la falsa equivalencia, los falsos dilemas, el tucuoque o la falsa causa, ¿no? Eh, no le escucho, Elaine, creo que tienes apagado el... Elaine, no te escucho, tienes apagado el... Sigo sin escucharte. Allá. Eso lo preguntas tú, cómo saber que no caemos en una falacia? Bueno, cuando te des cuenta que tu argumento está atacando a la persona y no al argumento, sabes que estás frente a una falacia. Cuando no argumentas sobre lo que debes argumentar, sino más bien desvías la atención. Por ejemplo, digamos, la falacia, el falso dilema es una falacia, por ejemplo, es un argumento en el que te pone como dos opciones, ¿no? Digamos, si usted no asiste regularmente a clases, o pasas o no pasas. Es decir, te pone como dos opciones sin posibilidades de que exista un término medio, ¿no?
Es decir, puede ser que pases, de pronto no con un buen promedio, ¿no? Pero de pronto pasas. Entonces, la opción entre falso y dema es decir como que hay solo dos opciones posibles, ¿no? Generalmente lo utilizan en la política muy comúnmente cuando decimos, bueno, si gana la izquierda, vamos a tener o los problemas que teníamos antes o típico, vamos a hacer como Venezuela y van a regresar Rafael Correa y todos sus amigos, ¿no? Entonces es la idea de que por ninguno de los dos lados se puede uno salvar, ¿no? Entonces puede haber una tercera opción. Si gana la izquierda, de pronto la izquierda, una izquierda más de centro, trae soluciones, lo que sea, ¿no? La falacia tu quo, que es la que se conoce como tú mismo, ¿no? Es argumentar que eh, yo no voy a argumentar sobre lo que yo he hecho, sino voy a justificar que lo que yo hice, lo hizo otro. Es decir, y esto es muy común cuando los estudiantes, por ejemplo, a veces se ven en la situación en la que son descubiertos copiando. Y ellos suelen utilizar el argumento de que, ¿por qué me saca la hoja a mí si mi compañera también está copiando? O sea, no, eh, o sea, o sea, no es argumento, pues, o sea, si te veo copiando a ti, ya te vi a ti, no la vi a la compañera, ¿no? O sea, y ese no es argumento, o sea, estás copiando y punto, ¿no? Y bueno, como les digo, hay varios argumentos que podrían ustedes revisar sobre el tema. Son fáciles de entender cuando uno investiga sobre las falacias, ¿no? Las falacias es un tema que suele ser bastante claro, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando ya, ¿cuáles son los argumentos que se deberían utilizar en la estructura argumental lógica? Partimos del argumento de autoridad, como ya les dije, es el que se sustenta, el buen argumento, obviamente, el que se sustenta en testimonios y citas que manifiestan la opinión de expertos en algún tema u organismos calificados, ¿no? Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, en Centroamérica muere un niño por desnutrición cada 24 horas. Entonces, es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ellos deben saber, o sea, algo, ¿no? Entonces, yo no puedo poner en tela de duda que eso sea así, ¿no? Fíjense que muchas veces la autoridad viene de la mano del argumento de hecho, porque las autoridades, o en este caso los organismos de autoridad, su voz tiene una importancia. Yo creo que muchos de ustedes lo pudieron notar cuando salían en internet todas estas cosas de que el Ministerio de Salud Pública dice, o el Ministerio de Salud Pública dice que yo qué sé, chupemos cloro para matar al coronavirus. Entonces a los 2 días salía el anuncio. El Ministerio de Salud Pública desmiente esta información de supuesta comunicado de que nosotros sugerimos que las personas chupen cloro para matar el virus. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que tener cuidado también de que el argumento de autoridad o la autoridad esté debidamente sostenida, ¿no? Eh, Eileen, dígame. Ah, cierto que no vale tu micrófono. Lo que puedes hacer, Eileen, es escribir tu pregunta y cuando alzas la mano y ahí mandas la pregunta. No estar esperando hasta que escribas la pregunta. Dos días más tarde. Ya, bueno, no hay pregunta entonces. Otro argumento es, digamos, el fallecido habría ingerido veneno para ratas, según lo determinó el doctor Iván Asturias, médico legista de la unidad de criminalística, ¿no? Entonces, obviamente, si se dice el doctor que fue el médico legista de la unidad de criminalística dice que murió así, no puedo poner en tela de duda que no haya sido así, ¿no? Porque es un doctor, es una autoridad, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo.
Esto lo manifestó el director de la OMS en su momento cuando habló del COVID, ¿no? Esto no es solo una crisis de salud pública, sino de todos los sectores. Se entiende que este es un argumento de autoridad. De ahí tenemos el argumento de hecho. Como les dije, estos argumentos son muy comunes que vayan casi que de la mano de los argumentos de autoridad y se basan en pruebas observables o a que han sido verificadas por la ciencia. Se considera que son evidencias muy fuertes, son las más fuertes porque se apoyan en estudios o investigaciones y rechazarlas por lo general es un poco complicado, ¿no? Cuando se sostienen en datos ya sostenidos por la ciencia. Por ejemplo, fumar está ligado al desarrollo de cáncer pulmonar y de laringe. Todos sabemos que fumar ya es un hecho, que fumar está directamente implicado con enfermedades respiratorias y el desarrollo del cáncer. O decir que la lactancia es uno de los principales medios para que la madre transmita a su hijo los nutrientes y las defensas necesarias. Es así, ¿no? Son hechos. Por lo general, el argumento de hecho se acompaña del argumento de autoridad para tener mayor peso, porque cuando tú lanzas un argumento así de hecho, como que es importante que tú menciones al organismo que lo dice para que esto tenga mayor peso, ¿no? O sea, fumar está ligado al desarrollo de cáncer pulmonar y de laringe, según lo manifestó la OMS. Ah, entonces ahí sí, ¿no? Entonces, es por eso que se suele sugerir que vayan juntos, de la mano, tomados. Las tasas de reciclaje en el mundo son bajas. En Estados Unidos se recicla el 12% de sus residuos plásticos. En Europa el porcentaje sube al 36%, ¿no? Se entiende que esto es un hecho, ¿no? Eso es así. Luego tenemos los argumentos racionales. El argumento racional se lo llama también argumento lógico y generalmente se basan en ideas y verdades admitidas por la colectividad porque forman parte de convenciones sociales. Pero el problema es que son debatibles, pues toda lógica por lo general es flexible, ¿no? Si, por ejemplo, irrespetar una señal de pare implica una multa y la posibilidad de cometer un accidente mayor. Eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Es lógico, ¿no? La lógica o las convenciones sociales nos lo dicen. Pero si yo llevo en mi vehículo a una persona que necesita atención médica urgente, es posible que se respeten ciertas normas de tránsito porque la vida es más importante. Entonces, fíjense que en un caso la lógica nos dice, la convención social es no me puedo pasar o irrespetar una señal de tránsito. Pero también la lógica me dice que si llevo una persona que está sufriendo y necesita atención médica urgente, es muy probable que yo pueda irrespetar ciertas normas de tránsito, ¿no? Porque estoy tratando de salvarle la vida a una persona. Entonces, no es un argumento válido, pero sí es importante entender que es un argumento debatible. Siguiente. A ver, ¿qué pasó? Ya. Bueno, ahí tenemos un argumento lógico. Cuando llueve durante 2 días seguidos, algunos sectores de Guayaquil quedan inundados. Creo que sabemos que quienes vivimos en Guayaquil, que eso es lógico, es racional, porque convencionalmente todos lo saben, ¿no? De ahí vienen los argumentos de causa y efecto, que tienen mucha relación con los argumentos lógicos porque establecen una secuencia a partir de dos hechos, uno de los cuales suele ser la causa del otro. Y por lo general tienen una relación en la que la lógica, digamos, la lógica nos puede llevar a suponer algo, es decir, a manera de secuencia, como un efecto de ello, ¿no? Por ejemplo, la lógica nos dice que comúnmente las personas que trabajan hasta muy tarde en la noche suelen tener mal carácter, ¿no?
Por lo tanto, dormir el número de horas correctas tiene beneficios para el estado de ánimo de las personas, ¿no? Es decir, eh, la lógica nos dice que si una persona no duerme bien, tiene mal carácter. Entonces, si yo duermo bien, esto va a tener efectos en mi estado de ánimo, ¿no? Es una causa y un efecto, ¿no? Generalmente se apoyan en lógicas y me permiten establecer a mí secuencias de causa y de efecto. A veces la falsa causa es una falacia que nos puede llevar a establecer un argumento no válido, ¿no? Por ejemplo, decir que lo que yo les dije, ¿no? Elaine ha estado distraída en 2 ocasiones en clase, por lo tanto no va a poder no va a poder dirigir el grupo de forma adecuada, ¿no? Eso es una falsa causa, ¿no? Porque el hecho de que haya estado distraída en 2 ocasiones no me dice que en una tercera va a ser así, aunque todos sabemos que es así. Eso ya es una lógica, ya está basado en la lógica. Ya. Otro. Aquí tenemos una causa, un ejemplo. En los últimos 20 años los niños han visto más televisión y en el mismo periodo los resultados de las pruebas de admisión a las universidades han descendido constantemente. ¿Cuál sería el efecto entonces? Que ver televisión arruina la mente, ¿no? Es decir, hay una causa y hay una lógica, una secuencia. Katy, Entonces ahí también entraría el del problema sobre es malo fumar porque te da cáncer y no sé qué cosa. ¿es malo Y que la qué? cuestión, es malo fumar porque te da cáncer al pulmón y a las laringes. Algo así Ya, decía en a el otro ver, ejemplo. mira, Entonces ahí ca- sí entra ese o yo lo puedo poner, digamos, en causa y efecto y ya no lo pongo en el otro. mira, ahí pasa una cosa extraña. Eh, la, Mira, estos 3 argumentos, el argumento lógico, el de hecho y el de causa y efecto, están directamente relacionados y generalmente van en el orden. Argumento lógico, causa y efecto y hecho. Se supone que la ciencia opera en un sentido el sentido de la experimentación, ¿no? Primero hay un evento, se lo prueba y se logra una conclusión, ¿verdad? Para que una cosa se haya convertido en un hecho, tiene que haber pasado que muchas situaciones sean repetidas, ¿no? Por ejemplo, que, bueno, si tenemos ahí a un grupo de madres, un estudio de 1000 madres o 10.000 madres que 5.000 dieron de lactar y 5.000 no dieron de lactar al niño, ¿no? ¿Qué efectos tuvieron estos en la salud de los niños? Se toma el grupo de las 5.000 y se toma el otro grupo de las que no dieron de lactar y al final se establece un resultado, ¿no? Y se dice, de estas 5.000, todas dieron de lactar y los hijos, el 90% de los hijos de estas manes se enfermaron menos. El 80% de los hijos de estas de acá tuvieron algún tipo de enfermedad o algún tipo de caso. ¿Qué es lo que tuvieron en común? Las unas dieron de lactar y las otras no dieron de lactar. Conclusión, la lactancia es el espacio ideal para el que se transmiten las defensas y los anticuerpos al niño, al menor. Eso se vuelve un hecho, porque es la ciencia que lo prueba. Los argumentos de causa y efecto no necesariamente son hechos, ¿no? Porque todavía no está probado que sea una cosa así como definitoria. Por ejemplo, si tú dices, en los últimos años los niños han visto más televisión y en el mismo periodo los resultados de las pruebas de admisión a la universidad han descendido constantemente. Uno podría asumir que el problema es la televisión. Por eso es un efecto. Ver televisión arruina la mente. Pero no podríamos saber qué otras variables han habido ahí. Alimentación, digamos que maltrato infantil, clima, yo qué sé, hay muchas variables que podrían determinar eso, que me llevan a establecer un hecho así, tan radical. Pero sí puedo establecer como ciertas secuencias lógicas de causa y efecto. Esta podría ser el causa y este sería el efecto, pero es como un podría ser, ¿no? Es como la diferencia entre la una y la otra. El argumento de hecho ya es como probado, ya es así.
De ahí tenemos el argumento de analogía, voy rapidito, es básicamente basarse en un ejemplo o en un caso que sea sumamente fuerte para explicar. Por ejemplo, muchos artistas han muerto por el uso o consumo de drogas. Por ejemplo, la cantante británica Amy Winehouse murió por sobredosis, ¿no? Eso es un caso, ¿no? Un ejemplo que prueba lo que yo estoy diciendo. La mayoría de países europeos cuentan con un sistema de reciclaje bastante efectivo. Por ejemplo, en Europa, los municipios alemanes reutilizan el 66% de sus desechos. Entonces, quiere decir que sí, ¿no? Que en Europa, por lo menos Alemania, es un caso de los países que mayor reciclaje aplican, ¿no? El argumento de justicia, como les dije yo, es cada vez que yo me baso en leyes que se crean en una sociedad, ¿no? Por ejemplo, todo ecuatoriano debe aportar al IES, así lo estipula el argumento 34 de la Constitución. El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado. Es decir, cuando ya hablamos de un argumento de justicia o un argumento legal, los argumentos legales son sumamente fuertes, ¿ya? Porque están basados en una ley que la sostiene. Pero dijimos que los argumentos legales suelen estar como en contra o suelen estar eh, en oposición con la ética y los códigos morales, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Pero la única tal vez problema del argumento legal o de justicia es que solo pueden ser utilizados con argumentos que surgen en el mismo país o en cada región que las tiene, ¿no? Yo no puedo aplicar el Código de Justicia de Chile frente al Código de Ecuador, ¿no? Pero sí puedo apelar, por ejemplo, a códigos internacionales. Eso sí. Ahí tenemos, pues, ¿no? Debido al COVID, muchas empresas despidieron a sus empleados apoyándose en el numeral, en el artículo 6, en 169, numeral 6 del Código de Trabajo, en el que muchos contratos se pueden terminar por circunstancias de calamidad, digamos, por catástrofe natural y que no se pudieran evitar, ¿no? Pero eso también los abogados usaron ese argumento para decir que siempre y cuando la empresa esté impedida de funcionar, es decir, prácticamente que ya no pueda seguir operando. Entonces, claro, ahí tienes un argumento de justicia, ¿no? Y finalmente, tenemos el argumento estadístico, que se basan en datos aparentemente objetivos. Digo aparente porque los datos generalmente pueden cambiar con el tiempo, ¿no? Un ejemplo, las cifras presentadas por la encuestadora Perfiles de Opinión revelan que el 84%, el 84,11% de personas no le cree al presidente Moreno, mientras que solo el 12,68% afirman que sí le cree, ¿no? Esto es con una encuesta hecha en el 4 de junio del 2019. Pero algo interesante es que cuando empezó Moreno su periodo, las encuestas decían, más o menos en el 2017, que él tenía casi el 56, casi el 60% de aprobación de la gestión, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esto? Que generalmente los datos estadísticos obedecen a un tiempo determinado, por lo cual no se pueden considerar siempre que sean resultados poco irrebatibles, ¿no? Es decir, las estadísticas son buenos argumentos cuando son estadísticas como recientes. Cuando ya ha pasado mucho tiempo, es muy probable que esas estadísticas ya hayan cambiado, ¿no? Entonces, si usted va a usar argumentos estadísticos, trate de usar argumentos estadísticos lo más actuales posibles, ¿no? Por ejemplo, yo quiero decir que las causas judiciales por violación sexual han aumentado desde 2013 o han disminuido desde 2013 hasta el 2017, ¿no? Hasta el 30 de abril de 2017. Obviamente estamos en el 2021 y lo más seguro es que estas cifras hayan cambiado, ¿no? Porque ya estamos hablando de 4 años de distancia. Entonces, por ejemplo, esta estadística podría usarse, pero con la posibilidad de que las cifras hayan cambiado de un año a otro, ¿no? No es un mal argumento, no son malas estadísticas, pero de pronto una persona que tiene las estadísticas más actuales te puede debatir o refutar
que las cifras vayan a la baja y va a decir más bien, no, vamos a la alta, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Las estadísticas son muy variables y dependen del tiempo en el que fueron usadas, ¿no? Solo para recordar, finalmente, con esto termino, no olvide que el éxito de la argumentación depende de utilizar argumentos que sean racionales, que se apoyen en conocimientos científicos y verificables y no en aspectos relacionados con la fe o las creencias de las personas o simplemente en las emociones, ¿no? La idea es que en el ámbito académico, ya de por sí en los textos académicos, nos utilicemos argumentos que sean verdaderamente bien estructurados, ¿no? Argumentos racionales. Y listo, eso. Creo que ya con esto estamos prácticamente listos para empezar nuestro camino en la estructuración de nuestro ensayo, de nuestra primera parte del ensayo, tomando en cuenta ya cuál es la estructura y qué es lo que debemos hacer. La próxima semana ya empezaremos a abordar algo del texto, partiendo primero por el párrafo de introducción, cómo introducir el texto, cómo introducir el tema, y ya ese será prácticamente nuestro acercamiento al ensayo, nuestro primer párrafo del ensayo, que será la presentación del tema, y dentro de esa presentación del tema o de esa introducción debería estar ya la tesis, que tengo entendido que si algunos ya yo les he mandado a hacer sus aproximaciones, ya deberían tener por lo menos estructurado una tesis que la vamos a ir empezando a trabajar ya desde la próxima semana, ¿no? Entonces eso, yo tengo que actualizar el Moodle con la información de estos argumentos que acabamos de ver y por ahí un pequeño taller, una pequeña actividad de identificación de argumentos, ¿no? Simplemente de ubicar, un taller simplemente para ubicar las tipologías de argumentos, ¿no? Y eso, chicos, creo que eso es todo. Nos estamos viendo la próxima semana. Si no hay de preguntas, dígame, Jessica. Hola, buenas tardes, profesor. Bueno, Es que sucede que yo recién me reintegro esta semana porque yo fui del grupo que se inscribió la segunda semana. ya. Y también disculpe por no haber ingresado antes, sino que habían pasado muchas cosas y no pude como estar en la clase. Pero me he puesto al día con lo que he visto en el Moodle y ya planteé como que el tema, hice la segmentación de tema que usted explicaba, pero no lo puedo subir al Moodle porque la consigna ya está cerrada. Entonces, ¿se le envió por correo Sí, envíala o por cómo correo. haría? Envíala por correo. Ah, ok. Ok. Sí, eso lo resolví. Ok, listo. Bueno, entonces chicos, nada, estén pendientes del Moodle, de la actualización de las lecturas, de las actividades, y nos vemos la próxima clase y ya se supone que ya deben tener una idea de qué es lo que quieren trabajar para ya empezar a la próxima clase, entrar con el párrafo de introducción. Voy a dar ciertas pautas de cómo hacer una introducción y luego ya el texto, ¿no? Exactamente. Entonces eso, chicos, listo, cuídense, gracias.